Iglesia, buenas noches. El día de hoy tenemos la oportunidad de reunirnos una vez más para estudiar la palabra del Señor. Mi nombre es Daisy Gallardo y esta noche vamos a estar meditando en el Salmo capítulo 61. Pero antes, lo invito a que allí donde está pueda usted cerrar los ojos y démosle gracias al Señor por este día que ya casi termina. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu presencia, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias porque nos permites crecer nuestra fe y nuestro espíritu viviendo en comunidad, Señor. Gracias porque tenemos el privilegio, Señor, de estudiar con estos audios, Señor, de alimentarnos, Señor, de aprender cosas nuevas. Y yo te pido, Dios, que hoy prepares nuestro corazón para lo que tienes para enseñarnos en esta noche, Padre. Te amamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, el Salmo capítulo 61 en Reina Valera, vamos a leerlo esta noche, dice así: Confianza en la protección de Dios. Salmo de David. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Este salmo, claramente como lo vemos, es uno de los tantos salmos que escribe el rey David. Y si vemos, en la mayoría de veces David estuvo enfrentado constantemente a diversos problemas. Aquí no se menciona específicamente qué situación estaba atravesando, pero lo primero que podemos aprender del rey David es que siempre clamó a Dios por ayuda. Siempre, bajo ninguna circunstancia. Y ahorita vamos a ver cómo en este contexto David estaba tocando fondo emocionalmente. Entonces, para empezar a arrancar a estudiar este salmo lo podemos dividir en dos partes. 1. La oración que hace el rey David. 2. La respuesta a esa oración. Entonces vamos al versículo 1 que dice: Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Esta primera parte de la oración que hace David, que comprende los versículos 1 y 2, es el clamor por el rescate cuando el corazón desmaya. Y me encanta esto, porque David tiene claro a quién acudir en momentos donde su corazón sencillamente no va más. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido de esa misma manera? Cuando David describe desde el cabo de la tierra clamaré a ti, es un sentido figurado queriendo decir desde el límite de la tierra. En otras palabras, aunque David no viajó físicamente hasta ese cabo de la tierra, hay algo que resaltamos aquí y dice: desde el cabo de la tierra. En otras palabras, David está diciendo: no perderé la esperanza, ni negaré que me hagas. En el límite de mis fuerzas, aún clamaré a ti. Y me encanta esto, porque David podía estar, este salmo, como lo hablamos ahorita, tal vez es uno de los salmos donde David está al límite emocionalmente, donde no tiene fuerzas, donde está agotado, pero él tiene claro que aún en el límite de sus emociones y de sus fuerzas, clama a Dios. No dice hasta aquí llegué y voy a abandonar a Dios, por el contrario, David tiene claro a quién debe de acudir.
Otra cosa que me gusta es que aún en ese límite que estaba, sabía que hasta allá Dios lo iba a alcanzar. Y esto simplemente me recuerda uno de los grandes atributos de Dios que amo con todo mi corazón, y es soberanía. Por más lejos que nos sintamos de Dios, por más lejos que hayamos llegado, aún hasta allá Dios nos rescata y Dios tiene el control. Y esto siempre es bueno recordárnoslo todos los días. Dios está al control. Por más extralimitados que nos sintamos, Dios está al control. Lo otro que nos habla este versículo es que cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. David tenía claro que como ser humano tenía un límite, pero también tenía claro cuál era su petición cuando llegara allí. Y es simplemente hacer esta oración: llévame a la roca que es más alta que yo. Y si vamos a estudiar por qué la roca, es sencillo. Cuando David se encuentra en el límite, y todos los seres humanos necesitamos un lugar fuerte que nos dé estabilidad y seguridad. Así como cuando vemos las peñas en el mar que les rompen las olas con ímpetu, da firmeza. Aún podemos estar parados allí, por más duro que azoten las olas del mar, estamos firmes y eso nos da seguridad. No solo David habla con la roca, sino que dice que es más alta que yo. David reconoce que hay alguien que es más grande que él, por encima de su sabiduría y de sus habilidades, y aun cuando él es vulnerable, pide ser llevado allá. David necesitaba que Dios lo llevara a esa roca. Agotado físicamente, humanamente, en sus emociones, David sabía que no podía llegar por sí solo a ese lugar. Y cuán necesario es clamar a Dios por ayuda. A veces creemos que es necesario hacerlo nosotros en nuestras propias fuerzas, pero este es un claro ejemplo de que no es así. Dios le gusta que abramos nuestro corazón y que nos mostremos vulnerables a Él, aún hasta para pedir: Señor, llévame porque no puedo. Dios se siente identificado con nuestro clamor. Estudiando un poquito, cuando él dice cuando mi corazón desmayare, el significado literal de esa palabra en el hebreo se traduce como desfallecer. Y es la misma palabra que Jonás utiliza en medio de su depresión, cuando también le dice al Señor: ¿sabe qué? Estoy cansado, ya no quiero más, llévame. En este momento David estaba pasando por este tipo de prueba de agotamiento físico o emocional y depresivo. Pero aún así, Dios quiere escuchar nuestro corazón. Quiere que nosotros seamos sinceros con Él y le digamos cómo estamos y qué necesitamos. Continuamos leyendo el versículo 3 y 4. Nos hablan de la confianza presente basada en la fidelidad pasada. Y esto me encanta. Versículo 3 dice: porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Si hay algo que yo he practicado y he aprendido en mis momentos de vulnerabilidad, es esto. Cuando estamos tristes, cansados, agotados, desesperados, tal vez no tenemos fuerzas para orar, para hacer una superoración poderosa, pero en constantes situaciones la Biblia nos hace el llamado a recordar las veces en que Dios ya ha dado respuesta a nuestras oraciones. Y aquí David lo está haciendo, dice: porque tú has sido mi refugio y has sido esa torre fuerte delante del enemigo. David está recordando las victorias pasadas que ya el Señor le dio. Se está recordando a sí mismo en esos momentos que no tiene ganas de nada. Se está recordando: Dios ya lo hizo conmigo en el pasado, lo va a hacer en el presente. Y eso lo motiva a continuar orando y diciendo: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré bajo la cubierta de tus alas. Y esto es tan importante porque el recordar las victorias pasadas de las pruebas que Dios ya nos dio respuesta nos motiva a permanecer fiel en la presencia de Dios,
esperando en oración. Esto simplemente nos habla de un David que, a pesar de ser el rey de Israel, que vivía en palacio, vivía en castillos, en fortalezas, tenía ejército, despreciaba absolutamente todo eso y escogía mejor habitar en el tabernáculo de Dios, que era una simple tienda sencilla. Pero David, que conocía la presencia de Dios, sabía cuál era el valor de estar allí. Sabía que el estar allí iba a ser fortalecido y también iba a estar cubierto bajo las alas o la protección de Dios. Ahora, la parte segunda de este salmo es la respuesta a la oración. Y lo vemos en el versículo 5 al 7, que es ese cuidado de Dios para el rey David. Dice: porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserve. Aquí David ya no solo recuerda su presente, su situación actual, ya vimos que fue al pasado a recordar las victorias que Dios le entregó, sino que aquí comienza también a meditar en aquello que Dios ha hecho por él. Uno, ha escuchado los votos de David, pero también dice que empieza ya a meditar en las promesas hacia su futuro, en que serán añadidos días para él, en que sus años, su reinado, su legado será como generación y de generación en generación. Esto quiere decir que David se recuerda a sí mismo que este no es el momento para desfallecer, que está bien tal vez descansar un momento, pero recuerda las promesas de Dios y hacia dónde va al futuro. Esto es tan importante, hacer esta tarea. David, y me gusta esto porque cuando habla de que los días serán añadidos a la vida del rey, no era porque David tuviera un concepto alto de sí mismo, al contrario. Tenía un concepto tan alto de ese Dios en el que él confiaba, que sabía que ese Dios cumplía sus promesas. Por eso su ejercicio es de recordar sus promesas, todo lo que Dios ha dicho sobre su reinado, para comenzarse a alimentar espiritualmente y fortalecer su fe. Y por último, termina el versículo 8 alabando a Dios. Dice: así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. David finaliza este salmo, empieza clamando desesperadamente a Dios. Abre su corazón, se desahoga, se muestra vulnerable. Después comienza a recordar los hechos que Dios ya ha hecho por él en el pasado. Comienza a recordar las promesas que aún están para su futuro. Y termina alabando al Señor. Comenzó con un corazón desfallecido y abrumado, pero termina con alabanza, honrando el carácter de Dios, su fidelidad, su lealtad. Y también se recuerda la importancia de pagar esos votos a Dios cada día, de darle gracias, de honrarlo. Y eso podía y debiera de hacerse todos los días y hacerlo para siempre. Para finalizar, uno de los comentarios en este salmo, de uno de los teólogos, dice: Dios cumple diariamente sus promesas, misericordia, perdón, amor, gracia, tantas cosas que Dios hace por nosotros. Cumplamos todos los días nuestros votos a Él. Él cumple su pacto, no nos olvidemos del nuestro. Así que finaliza este salmo alabando, y esa es mi invitación también, a que podamos siempre regocijarnos en el Señor, agradecerle por todo lo bueno que Él es con nosotros. Padre, gracias por este salmo, gracias por este aprendizaje tan importante que nos permites tener el día de hoy. Señor, permite que tengamos el corazón de David. Aunque tengamos un corazón triste, cansado, permítenos desahogarnos delante de tu presencia. Recuérdanos, Señor, todas las veces que tú nos has ayudado, Dios. Ayúdanos a recordar todas las promesas que tú tienes para con nosotros, Dios.
y ayúdanos siempre a encontrar gozo en tu alabanza, en darte gloria y honra, porque tú eres bueno y tú eres fiel. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Iglesia, lo invito a que comparta este audio y todos los que estamos produciendo cada día para que pueda llegar a más personas y todos puedan ser contagiados con la palabra del Señor.